Seguimos con la continuidad del programa Dos Saviolas. Y bueno, esta vez, esto era Fito Páez. Acá tenemos unos mensajes. Ah, sí, cómo no, De la Chucho. Negra Poli dice: Aguanta River, el Chacho nos hizo llegar a una final después de 6 años con un plantel mediocre armado por la dirigencia y Gallardo. Borró a los negociados y puso a los pibes. No alcanzó contra un buen equipo. Dice: vuelve la sobrecarga, como siempre con un solo integrante original. Ah, bueno, mirá vos, que no sabía que volvía la sobrecarga. Este año se cumplen 40 años del primer álbum de la sobrecarga. Quizás tenga que ver con eso. Una banda fundamental de los 80, la sobrecarga. Bueno, nosotros acá siempre pasamos en Dos Saviolas, pero bueno, fundamental, la sobrecarga fundamental. Ya sabemos, nosotros también defendemos mucho el dark de esa época, acá en Dos Saviolas, en la radio también. Mucho Palo, Pandolfo, bueno. Pero la sobrecarga también. Dominici es un tipo es un artista muy interesante. Y bueno, un solo integrante, qué raro, pero bueno, calculo que será Dominici, el guitarrista y cantante. Y esto, bueno, estábamos escuchando a Fito Páez, un tema del año 1988, Lejos en Berlín, del disco A. Quizás el disco que más me gusta a mí de Fito Páez, del año 1988, estamos hablando. Y bueno, para mí, un solista fundamental en la década del 80, Fito Páez. Bueno, ya se hicieron las películas en Netflix, pero es un solista, un músico impresionante, salido de Rosario, salido de Rosario. Y bueno, esta semana fue abucheado ahí en el Movistar Arena, un artista gigante, yo diría gigante de la música nacional, porque él no es solamente reconocido acá en el país, incluso en toda Latinoamérica, porque si vos te pones a recorrer la carrera de él, por ejemplo en Cuba lo grabó Pablo Milanés a él, por ahí no sea alguien muy rockero, pero un cantante fundamental en la historia de la música latinoamericana. En Brasil lo grabaron los Paralamas do Sucesso, Caetano Veloso, uno de los músicos más inmensos de la historia de Brasil, grabó a Fito Páez. En Uruguay, el fundador de los Shakers, Hugo Fatoruso también grabó varios. Hay una versión de Giros que muchas veces la hace con Fito, también Hugo Fatoruso, parte fundamental, fundacional del rock nacional, de lo que se llama rock nacional, con los Shakers. Bueno, él también, porque el músico, el que es músico, Rubén Rada también lo versionó. El que es músico lo reconoce a Fito Páez como un tremendo compositor y músico, por supuesto. Terrible compositor, Fito Páez. Y bueno, para mí en la década del 80, uno de los solistas más impresionantes que tuvo el rock nacional. Él cuando salió como parte integrante de la Trova Rosarina, y no como solista, no cantando él sus temas, pero sí componiendo, principalmente a principios de los 80 para Juan Carlos Gablieto, Silvina Garré. Bueno, eso es la llamada Trova Jorge Van der Mole, Rubén Goldín. Esa era la famosa Trova Rosarina, que también en algún momento vamos a tener que hacer un programa especial de la Trova Rosarina. Pero bueno, él era un compositor fundamental en esa época y era muy joven, muy joven. Apenas arañaba los 20 años, cuando componía, y ya era muy reconocido por los demás músicos de Rosario. La Trova Rosarina, bueno, él fue parte fundamental, es compositor, como músico, fundamental. Y después de la Trova Rosarina, bueno, cuando Charly García
grabó esa obra maestra que se llamó Click Modernos, que ahí no tocó él, porque Charlie esa lo grabó en Nueva York. En el año 1982 Charlie grabó Click Modernos y bueno, utilizó mucho músico de sesión y compuso mucho con Pedro Aznar, tocó mucho Pedro Aznar en ese disco. Uno de los mejores discos de la historia del rock nacional, Click Modernos. Una obra maestra. Pero después Charly García al otro año grabó, para salir de su obra maestra, grabó otra obra maestra, que fue Piano Bar. Ahí Piano Bar él lo grabó con los integrantes de la banda que armó para que lo acompañe en vivo. Al Click Moderno, al ser con Pedro Aznar y tener músicos de sesión de Estados Unidos, él acá armó una banda con Pablo Guyot, Willy Turri, Alfredo Tot y Fito Páez. Esa fue la banda que armó Charly para hacer las presentaciones en vivo. Creo que en el saxo Daniel Melingo. Y bueno, Piano Bar también, grabado en Ion Studios, es uno de los mejores discos grabados acá en el país, Piano Bar. Aún hoy tiene un sonido que pone los pelos de punta. Con Hit, que después Guyot y Turritot pasaron a formar Hit, otra banda también fundamental en la década del 80, y con Fito Páez, un solista que después cuando se abrió de Charly, hizo una carrera tremenda, Fito Páez. Y bueno, Guyot y Turritot y Fito Páez hicieron Piano Bar, un discazo, grabado ahí en Ion Studios. Y bueno, Fito ahí, incluso dicho por el mismo Charly García, Charly se dedicó más a cantar y a tocar la guitarra, y la parte del piano la hizo Fito Páez. O sea, que Charly le deje los teclados a Fito Páez, más en esa época que tenía una efervescencia creativa, Charly, impresionante. Bueno, habla mucho del nivel de artista que era Fito Páez, un joven Fito Páez, pero ahí Charly le dio todo el apoyo, y mismo dicho por Charly García, los aportes de Fito Páez fueron fundamentales en Piano Bar, dicho por el mismo Charly García. O sea, no es que dicho por tercero, nada. El mismo Charly García dice que Fito Páez, bueno, tuvo un aporte fundamental en la banda y en el arreglo de los temas, como que Fito era poniéndose ahí al nivel de un monstruo como Charly García. Bueno, Piano Bar, las sesiones esas, están grabadas incluso, hay en YouTube filmaciones. Bueno, tremendo disco, tremendo sonido, hecho acá, impresionante como suena. En el año 83, terrible lo de Piano Bar, un discazo, uno de los mejores también. Click Moderno muchos lo consideran el mejor de la historia, pero Piano Bar también es un discazo. La carrera de Charly, tremendo. Y bueno, con esa banda, ¿no? Las presentaciones en vivo de Click Moderno con Fito Páez, Hit, también esos recitales fueron uno ahí en un ferro ahí, tremendos recitales, tremenda banda. Y bueno, Fito ahí fue de la partida, un aporte fundamental, y también en este caso todavía, no, creo que él después estando en la banda con Charly García, él sacó del 63, que es el año de su nacimiento, sacó ese disco del 63, que fue el primer álbum solista de Fito Páez. Y bueno, durante toda la carrera, durante toda la década del 80, él tuvo un disco mejor que el otro. Para mí, Ciudad de Pobres Corazones son dos discazos. Tercer Mundo también. Los que grabó en la década del 80 fueron tremendos. Y bueno, en la década del 90 él lo agarra el éxito, ¿no? Con El Amor Después del Amor, el álbum más vendido de la historia del país. El Amor Después del Amor. Y bueno, ahí lo agarra todo el éxito.
el éxito de Fito Páez fue con El amor después del amor. Pero ya en la década del 80, con todos los excesos de esa década, con miles de problemas personales que tuvo un problema de asesinato de las tías, él se crió con las tías, él era huérfano, se crió con las tías, la madre murió muy joven, bueno, mataron a todas las tías, lo culparon a él, le plantaron droga, bueno, tuvo miles de problemas. Fito Páez, el que pudo ver la serie de Netflix, ahí habla mucho de esa época, de esa época de los 80, tremenda, época de esos años locos, como lo llaman, los años de euforia de Fito. Y bueno, ahí él sacó para mí lo que son la parte fundamental de su discografía fue durante la década del 80. Y después, bueno, vinieron todos los éxitos, porque con el después del amor, el amor después del amor, y el otro disco que siguió después, ahí logró éxito a nivel internacional, Fito Páez. Y bueno, es el repertorio que es al público que más llegó, ¿no? Y bueno, es lo que siempre le están pidiendo a Fito Páez que haga, ¿no? El repertorio de El amor después del amor para adelante, del 90 para atrás. Pero lo que hizo en la década del 80, tremendo lo de Fito Páez. Y bueno, acá lo escuchamos, la guitarra la metió Ricardo Mollo en este tema. Sumo se tuvo que separar por la lamentable muerte de Luca Prodan. Y bueno, en este disco grabaron tanto Ricardo Mollo como Diego Arnedo. Grabaron con Fito un par de temas, fueron invitados. Y en este disco, en este tema se nota mucho la guitarra de Mollo, Lejos en Berlín, para mí uno de los mejores temas de él, a nivel sonido, a nivel muy Prince también. En esa época Prince estaba a nivel mundial, era el referente musical. Y bueno, Fito tenía mucho de eso, porque Fito en esa época estaba rodeado de, esto fue del año 88, ya después él grabó con otro músico, con otro genio, se podría decir, que bueno, vamos a escuchar algo y después hablamos. Vamos a escuchar.